y amado Padre que estás en los cielos, santificado sea, Señor, tu nombre. En esta hora, Señor, estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor, y queremos que todos salgamos bendecidos y que nuestras mentes sean clarificadas por medio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por habernos permitido estar aquí, por darnos un día más de vida, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos acompañe en todo el resto de este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ustedes saben que hay muchas ideas diferentes acerca de qué pasa cuando una persona muere, ¿verdad? Muchas personas creen que pues, cuando sale el alma, que dicen ellos que salen, algunos creen que reencarnan en animales, como los hindúes, ¿verdad? Otros creen que el alma se va para un lugar a disfrutar, si fue bueno, pero hay otros que creen que, que sale un alma y que si fue la persona mala, la persona se va a quemar en un lugar. Vamos a ver si el santuario enseña eso, porque el santuario fue echado por tierra y pisoteado, ¿verdad? Y al echar el santuario por tierra, también la verdad. Ahora, el proceso de la muerte en el santuario, nosotros vemos aquí que primero Dios crea al hombre, ¿verdad? Y le da vida. Pero el hombre desobedece a Dios y entra el pecado. Ahora, cuando entra el pecado a la tierra por medio del hombre, existe entonces una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero Dios, para que se reconcilie otra vez el hombre con él, entonces hace un plan. Y ese plan nosotros lo podemos ver en el santuario. Entonces Dios hace así y envía a su Hijo para que pague el precio de la transgresión del hombre. Luego el hombre, después que Dios le dio esa oportunidad, pasa al descanso por medio de la muerte, que es lo que hoy nosotros vemos, ¿verdad que sí? Pero antes de que nosotros vayamos al descanso, Dios proveyó una solución para que usted no se vaya sin haberlo aceptado. Ahora, después que la persona muere, dice la palabra de Dios que viene el juicio de los muertos. ¿Verdad que sí? El juicio de los muertos. Dice en el libro de Hebreos, dice que después de la muerte el hombre es juzgado según sus obras. Y usted lo puede encontrar eso en Hebreos 9:27. Dice que después está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Lo que quiere decir que la persona cuando muere no es juzgado en ese momento. Primero tiene que morir, después que muere el juicio. O sea, si una persona entonces muere y sale algo a vivir por el otro lado, fue sin ser juzgado. Porque recibió la recompensa sin haber sido juzgado, ¿verdad que sí? Salió, pero no fue juzgado. Primero debe morir y después el juicio, dice la palabra de Dios. Ahora, después del juicio, entonces ahí se va a saber cuál es el destino de la persona. Después que ha sido juzgado esa persona. Ahora vamos a ver primeramente lo que nos enseña la palabra de Dios de qué está compuesto el hombre. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces la palabra de Dios nos dice ahí que Dios le puso un alma al hombre. Dice que Dios formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Un muñeco, ¿verdad? ¿Y qué hizo después? Sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces, después de eso, entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. También en Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al cielo, hasta que vuelvas al infierno, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esa es la sentencia que Dios te dijo. En el 12:7 dice: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Lo mismo que vemos en Génesis 2:7, eso que Dios unió, entonces cuando se separa, es el proceso que se llama muerte. Santiago también dice, 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces la palabra de Dios deja en claro que cuerpo y espíritu forman el ser viviente. También nosotros encontramos en Eclesiastés 9:5-6 que el hombre cuando muere ya no tiene más parte en el mundo, ni en todo lo que se hace debajo del sol.
Dice porque también su amor, su odio y su envidia feneció ya. O sea, cuando la persona muere ya no tiene más participación. Y el Salmo 115 dice que no alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio. O sea que la persona muere y no puede salir algo a adorar a Dios allá. Pero ¿qué pasa cuando la creencia no concuerda con alguna cosa? Bueno, la gente dice, bueno, lo que pasa es que no es directamente donde Dios que va, sino para otro lado. Hay que inventarse algo que no lo dice la Biblia, pero para que me crean, tengo que inventarme algo. Ahora vamos a entrar un poquito al tema del santuario. En Hebreos 9:1-3, ahora bien, el primer pacto había un santuario terrenal. Esto es un santuario terrenal, una maqueta. Tenía reglamento acerca del culto y del santuario terrenal. Dice, el tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llama en el lugar santo. Miren, el lugar santo, la primera parte es esto que está aquí. La primera parte. Dice que en esa parte estaba la lámpara, la mesa de los panes de la presencia, pero también hay un incensario ahí. El incensario, el altar del incienso, el apóstol Pablo, ahí en la imagen ustedes pueden ver los 3 muebles y de la otra parte atrás, otro mueble. Ahora, el apóstol Pablo dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. En esos versículos él dice que en ese lugar santísimo se encontraba el arca del pacto y también dice que había un incensario. El incensario se usaba cuando el sumo sacerdote entraba a esta parte de aquí, él tenía que llevar también el incensario dentro de esa parte para ofrecer el incienso. Vamos a ver ahora qué quiso Dios cuando manda hacer el santuario, que nosotros pudiéramos entender, para que nosotros pudiéramos entender. Dice en Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 tapices de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, y los decorarás con querubines, obra de fina artesanía. Fíjense, Dios dice, el tabernáculo es esta parte de aquí. A esto aquí afuera, este atrio, no se le llama tabernáculo. El tabernáculo es esto aquí. Por eso el apóstol dijo que el tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Según de Crónicas 3:10-14 dice, hizo también en la sala del lugar santísimo 2 querubines, obra de escultura, a los cuales recubrió de oro. E hizo también el velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino, y en el mismo hizo bordar querubines. Y usted se dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, miren, en esta parte Dios quiso que nosotros entendiéramos que esta parte representaba el cielo. Porque ¿dónde moran los ángeles? En el cielo. Entonces Dios quería que nosotros pudiéramos entender que esta parte de aquí representa el cielo, y por eso mandó a bordar querubines, ángeles dentro de esta parte. Pero esta parte de aquí representa la tierra. Por eso los muebles aquí, ustedes lo ven que son más oscuros porque son en bronce, ¿verdad? Y lo de aquí en oro, porque en bronce representa la tierra y en oro representa el cielo. Entonces, ya entendiendo eso, vamos a ver poquito a poquito. Cristo, el plan de salvación, se lo vamos a mostrar aquí en el santuario. El plan de salvación. El santuario nos muestra a nosotros el plan de salvación. Este altar de sacrificio que está aquí, representa la cruz de Cristo. Aquí Cristo muere. Pero después que Cristo muere, es sepultado y resucita. O sea que la obra de Cristo aquí en la tierra, que es esta área de aquí que se llamaba el atrio, Jesús muere, es sepultado y resucita. Pero Jesús, nosotros debemos también seguir los mismos pasos de Cristo. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y después ser bautizados, ¿verdad? Y cuando nosotros somos bautizados, salimos a novedad de vida. O sea, somos sepultados, haciendo un símbolo de lo que pasó con Jesús, y resucitamos, ¿verdad? Eso es el bautismo. Entonces nosotros aceptamos a Cristo y somos bautizados. O sea, los mismos pasos que da Jesús, también nosotros tenemos que darlo. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús fue bautizado? En Marcos 1:9-14-15, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús fue y se bautizó. Sabemos que el Espíritu del pueblo llevó al desierto. Ahora dice, después, en el versículo 14, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios.
y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora Jesús se bautiza y ¿qué se acercó? El reino de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, creemos en Jesús, somos bautizados y esto representa el cielo. Tenemos que andar como si estuviéramos en el cielo. Entonces Jesús, después que se bautiza, ¿qué dice? El reino de Dios se ha acercado. Entonces ahora Jesús, ¿cómo anda? Como que anda en el cielo, sin pecar. ¿O pecó Jesús? No, entonces nosotros debemos andar en obediencia, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Ahí hay 3 muebles. Cada mueble de eso tiene un símbolo. La mesa de los panes representa la palabra de Dios. Después que usted se bautiza, entonces usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Pero hay también un candelabro. ¿Qué usted tiene que hacer con el candelabro? Ser luz, ¿para dónde? Para todo el mundo. Pero también hay un incensario, un altar de incienso, en el cual representa a Jesús como nuestro mediador. ¿Y qué no podemos hacer? El incienso representa las oraciones que suben a Dios. Quiere decir que nosotros, después que somos bautizados, entonces la palabra de Dios, somos testimonio y nos mantenemos en oración con Dios por medio de Jesucristo, que es nuestro intercesor. Amén. Vamos bien, entonces tenemos que andar como si andáramos en el cielo. El apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores del cielo. ¿Qué es un embajador? Alguien que no vive aquí, y vive aquí, pero es de otro país, y que representa a otro país. Entonces nosotros somos embajadores del reino. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al cielo aquí en la tierra. Entonces el santuario nos va explicando esas cosas. Ahora, cuando Jesús fue sepultado y resucitó, fíjense que Jesús, cuando muere, no se fue a otro lugar, porque él tiene que obligatoriamente seguir los pasos del santuario. Él no puede morir cuando muere en el altar y el alma de Jesús se fue para un lugar. El alma de Jesús se fue a predicar a lo que en el diluvio allá, como dice la gente. Él tiene que seguir los pasos, no puede de aquí venir al cielo. Tiene que venir aquí y resucitar. ¿Sí o no? Tiene que resucitar. Entonces, miren lo que dice Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre. ¿Dónde estaba el Padre? En el cielo. Entonces Jesús, cuando resucita, le dice a María, no me toque, suéltame porque todavía no he subido a mi Padre. Y entonces dice, ve a mis hermanos y dile, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús va a cumplir con los pasos que tiene que dar en el santuario. Muere, es sepultado, resucita, pero primero tiene que estar aquí. Bien, ahora nosotros no podemos saltarnos eso tampoco. Si nosotros morimos, cuando morimos somos sepultados, pero no podemos venir aquí sin resucitar. Tenemos que resucitar para poder entrar al cielo. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Jesús muere, es sepultado, pero antes de llegar al Padre, ¿qué tiene que hacer? Resucitar. Entonces resucita y le dice, tranquila, déjame llegar al Padre primero. Hebreos 8, 1 y 2 dice, en resumen lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces este tabernáculo que está aquí lo levantó un hombre. Pero Jesús, después que resucita, le dice a María, no me toque que no he subido al Padre, y cuando él va a subir, entonces va a entrar aquí. ¿Y ahora qué va a hacer? A ministrar en el santuario. A ministrar en el santuario. Entonces ahora Jesús, después que hizo su obra en la tierra, subió al cielo a ministrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahora, vamos a ver que en la sepultura, en el lavacro, el apóstol Pablo nos da el significado de lo que significa el bautismo. Dice Romanos 6, 3 al 5, dice: ignoráis que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces cuando nosotros nos bautizamos, debemos andar en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, el bautismo, ustedes saben que es un rito, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos bautizamos no nos morimos literalmente, ¿verdad que no? Es un símbolo. Es un símbolo, entonces estamos siguiendo el símbolo que presenta el santuario. Ahora, aquí está. Nosotros creemos, ¿y qué somos?
bautizados. ¿Para qué? Para después andar en novedad de vida. En Efesios 2:6 sigue diciendo, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Después que nosotros somos bautizados, dice que nos hace sentar en los lugares celestiales. ¿Estamos sentados allá o estamos aquí? Estamos aquí, pero ¿por qué estamos en los lugares celestiales? Porque de aquí usted entra aquí. De aquí usted entra aquí. Entonces estamos sentados en los lugares celestiales porque tenemos que dar el paso de Jesús. Muere, resucita y entra. Nosotros aceptamos, creemos, nos bautizamos y entramos. Y estamos en el cielo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? En el cielo. Para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oigan, porque no son del mundo. ¿De dónde somos nosotros? Somos del cielo, hermano. Pero vivimos ¿dónde? En el mundo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, ya no somos del mundo, somos del cielo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. En Efesios 2:11 y 12 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por lo de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de qué? De la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros éramos del mundo. Pero ahora cuando conocemos a Jesús, somos ciudadanos de Israel. ¿Y qué somos también? Las promesas son para nosotros. Antes estábamos alejados de esa promesa y no teníamos Dios, dice. Estaban alejados y sin Dios. Ahora, el Señor Jesús nos dijo algo muy importante, que es que nos va a dar la respuesta. Esto va a ser lo que va a pasar literalmente. En Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde está eso? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está Jesús preparando lugar? Cuando usted confía en sus pecados, Jesús aquí tiene que trabajarlo aquí en el santuario. Porque él es el sumo sacerdote. ¿Verdad? Entonces aquí él está preparando el lugar y dice, y si voy y os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? Allá. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a tomar y nos va a llevar allá. 1 Tesalonicenses 4:13-17. ¿Voy rápido o voy al paso? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen, literalmente, los muertos que están en los sepulcros, están ahí, miren. Los muertos están aquí, no han pasado aquí. ¿Por qué? Porque Jesús que dijo cuando resucitó, yo no he subido. Recién resucitado, yo no he subido. Entonces, el que está aquí, está ahí. Para entrar allá, ¿qué tiene que pasar? Tiene que resucitar. No puede de aquí brincar aquí y volarse la resurrección. No puede volar la resurrección. Entonces dice, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que durmieron. O sea, como mismo Jesús murió y resucitó, pues Dios nos va a traer nosotros de la muerte y nos va a resucitar igualito como con Jesús. Pues os decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Los que durmieron, que están ahí todavía en el abajo, no están allá. Si estuvieran allá, Pablo dice que, dice aquí? Él dice que nosotros no vamos a ir primero que ellos, porque ellos están esperando resucitar para entonces ir con nosotros. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Fíjense que Él dice que los muertos tienen que resucitar, y entonces con los que estemos vivos vamos a ser arrebatados para entrar a esta área de aquí. Y entonces estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Porque miren, muchas personas utilizan ese pasaje
para decir que el apóstol Pablo estaba loco por irse para donde Jesús allá, al cielo, cuando muriera. Pero vamos a ver si es verdad que dice eso. El deseo de Pablo dice aquí en Filipenses 1, 21 al 23, al 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, así como estoy yo ahora, me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? O yo me muero o me quedo vivo. No lo sé, dice él. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo. La gente dice, mira, el apóstol Pablo estaba loco por morirse para estar con Jesús. Pero si el apóstol Pablo se moría ahí, no podía subir con Jesús, porque me falta resucitar. Pero como dice, tengo deseo de partir, de morirme y de estar con Jesús. Míralo ahí. El apóstol Pablo quería morirse para estar con Jesús. Dice Pablo, lo cual muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora vamos a ver si el apóstol Pablo, cuando habla de partir, está hablando yo me muero y me voy para de Jesús. Vamos a ver. Hay que ver entonces si el mismo apóstol Pablo dice eso. Vamos a ver el cumplimiento del deseo de Pablo. Dice, según Timoteo 4, 6 y 8, está escribiendo el mismo apóstol, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. ¿Dónde se hace el sacrificio? Aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando somos muertos por persecuciones, somos puestos por sacrificio. Si somos sacrificados, alguien nos va a enterrar. Y si no nos entierran, nos volvemos polvo ahí donde estamos. Y algún día vamos a resucitar para entrar aquí. Pero ustedes ven, ellos utilizan el lenguaje del santuario, sacrificio, dice. Y el tiempo de mi partida, ¿se acuerdan que él dijo anterior que quería partir? Ok, dice, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor cuando yo me muera. ¿Cuándo dice él? En aquel día. Él quería partir, ¿verdad? Tenía deseo de partir, pero no para ir allá de una vez. Cuando él se muere y es sepultado, él murió, hoy estamos a 27, ¿verdad? Vamos a suponer que él murió 27, de un mes. Murió. Para él, cuando Cristo venga, va a ser 28. El día siguiente. Él no sabe nada. Él está ahí sepultado y no sabe nada. Cuando él abre los ojos, pero tú viniste rápido, Señor. Yo no sabía que tú ibas a venir rápido. Porque está durmiendo. Y han pasado muchos años. Y miles de siglos. Y ya ustedes ven que dijo Salomón, que los muertos nada saben. Como él no sabe nada, él murió. Y cuando él despierta ahora la resurrección, ahora va a decir, oye, pero yo no sabía que tú ibas a venir tan rápido, Señor. Porque él no sabe nada. Dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y miren, y no solo a mí. Entonces él une a todo el mundo y dice, sino también a todos los que han amado su venida. Los que han amado su venida. Ahora, este pasaje es otro controversial. En Lucas 23, 42, 43 dice, y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién es el que está hablando ahí? El ladrón. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Exacto, que estarás conmigo hoy viernes. Hoy viene, eso fue un viernes. Entonces, míralo ahí, Jesús le dijo, le prometió al ladrón que hoy iba hasta allá, pero a los 3 días, al tercer día, Jesús le dijo a María, no me toque que yo no he subido. Entonces le habló mentira al ladrón. Él le dijo al ladrón el viernes que iba a estar con él. Y entonces el domingo que resucita, entonces el ladrón se quedó allá, porque Jesús resucitó a los 3 días. Entonces, hermano, una pregunta. Entonces el ladrón, ahora para prorrogar el ladrón, ¿dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? Según el santuario, el ladrón está aquí. Está sepultado. Y hasta que no resucite, no puede venir aquí, no puede volarse el paso. No puede brincar, se murió aquí y voy a brincar allá. Entonces, si se brinca el paso, entonces no está cumpliendo con el evangelio. Y es triste a veces que hay personas que tienen muchos años en la iglesia y ese día yo creí que me dio una persona que ¿dónde estaba el ladrón? Y ya tiene muchos años en la iglesia.
¿De dónde va la broma entonces? Ahora, en Éxodo 30, 18 al 20, vamos a ver, dice, también harás una fuente de bronce para lavarse. Oye, la fuente de bronce es para lavarse. ¿Te acuerdas que Pedro le dijo, bautícese limpio en su pecado? La fuente de bronce era para lavarse. Con su base también de bronce, la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Ve que está entre el tabernáculo y el altar. Y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada a Jehová. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos habla a nosotros de ese lavamiento. Los muertos están muertos. Ahora en 1 Corintios 15, del 51 al 54 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Entonces ellos van a ser limpiados para poder entrar aquí. En la resurrección, entonces, los muertos son limpiados en el lavacro para poder entrar ahí. Porque ¿qué le dicen al sacerdote? Límpiense antes de entrar. Eso que le dijo el sacerdote. Y nosotros seremos transformados porque nos vamos a ir con este cuerpo. ¿Qué tenemos que también nosotros? Limpiarnos también para poder entrar aquí, que es el cielo. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, fíjense, nosotros nos vestimos de inmortalidad en la resurrección. Nosotros no podemos tener algo inmortal porque dice aquí que vamos a ser vestidos de inmortalidad. No tenemos mortalidad ahora mismo, inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí el apóstol Pablo habla de cuando uno muere a la ley. Muertos a la violación de la ley. Dice, porque en Gálatas 2:19, porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Y cuando usted dice así, acá, ¿cómo que estamos muertos a la ley? Los muertos saben algo. Los muertos tienen participación en lo que se hace en la tierra. Entonces un muerto puede transgredir la ley de Dios. Porque no tienen nada, ¿verdad? No tiene participación. Entonces cuando el apóstol Pablo dice somos muertos a la ley, quiere decir que él no la viola. Porque está muerto. Eso es lo que está diciendo. Y Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado. Fíjense, la transgresión de la ley dice, 1 Juan 3:4, que es la infracción de la ley. Pero él dice que estamos muertos al pecado en Romanos 6:11 y dice en Gálatas 2:19 que está muerto a la ley. Muerto a la ley es igual a muerto al pecado. ¿Por qué? Porque no transgredimos la ley. ¿Estamos claros? Ahora, ¿usted cree que el infierno está ahí en el santuario? ¿Usted cree que el infierno, el santuario lo enseña? ¿Han visto ustedes el infierno en el santuario alguna vez? Nunca lo han visto. Vamos a ver entonces. ¿Existe o no existe? El santuario le va a decir si existe un infierno o no. El fuego que no puede ser apagado, dice ahí. Y eso es verdad. Jesús dijo al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué es lo que no puede ser apagado? El fuego. Y miren el Salmo 73, 17, se lo agregué ahorita, cuando estaba ahí, sentado. Miren, este Salmo 73, si usted lo lee, es el Salmo de Asaf. Asaf veía que el impío progresaba, echaba para adelante, y yo aquí, que no echo para adelante ni nada. Y yo estaba codiciando lo del otro. Pero, él dice, en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, que es ese santuario, comprendí el destino final de ellos. Entonces alguien que predica el infierno tiene que demostrarme a mí que el infierno existe por el santuario, porque Asaf entró al santuario y entendió cuál es el final de los perdidos. Tuvo que entrar aquí para entenderlo. Entonces usted tiene que entrar ahí para usted entender si el infierno existe o no. Si usted no puede encontrar el infierno ahí, la demostración, pues entonces es una falsa doctrina. Tiene que estar ahí porque él entró al santuario y entendió. Entonces yo dije, déjame entrar al santuario también,
A ver si encuentro ese infierno ahí. Si existe o no existe. Vamos a ir al santuario. Levítico 3 al 5 dice: después ofrecerá de la víctima del sacrificio de paz como ofrenda quemada a Jehová la grasa que cubre las vísceras, y toda la grasa que está sobre las vísceras, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá la grasa que cubre el hígado. Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, aquí, en el altar, sobre el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es una ofrenda quemada de olor grato a Jehová. Entonces, la grasa representa el pecado. Del cordero, los sacerdotes comían la carne, ¿verdad que sí? Pero la grasa era quemada, porque la grasa es lo que representa el pecado. En Levítico 7:25 dice: cualquiera que coma grasa de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda quemada, es persona la persona que lo coma será excluida de su pueblo. Si la grasa representa el pecado, ¿qué significa usted comer la grasa? Que usted está en pecado. Entonces dice él, si usted come la grasa, que está comiendo el pecado, entonces usted va a ser excluido del pueblo. ¿Entienden? Entonces, si la grasa es el pecado y usted se come el pecado, que usted lo está practicando. Y no dice Juan, que venlo ahí, primero Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora en Juan 6:53-54 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo, fíjense, Jesús no dice que come la grasa del Hijo, porque el Hijo no tuvo pecado, que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿debemos comer la carne de Cristo? Sí, ¿no? Y entonces lo va a resucitar en el día final. No se duerme. Génesis 4:3-4. Miren. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas y de la grasa de ellas. O sea que la grasa siempre representaba el pecado. Entonces vemos que en Génesis Abel presentó la grasa. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. También vemos que Noé también hizo un sacrificio, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Porque mucha gente dice: no, porque Israel, que los animales limpios, pero miren, Noé sabía cuáles eran los animales limpios, ahí dice, y toda ave limpia, porque en el santuario solamente sacrificaban animales limpios. Ahora, en número 15, 27 y 28, estamos investigando el infierno. Si un individuo peca involuntariamente, ofrecerá una cabra de 1 año como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación delante de Jehová por la persona que haya errado por su pecado, haciendo expiación por ella, y le será perdonado. Entonces, aquí hay personas que tal vez no saben que están cometiendo un pecado, ¿verdad? Y no saben que están pecando. Pero Dios puso a que el sacerdote hiciera un sacrificio por el pecado de una persona que no sabía que estaba pecando. Una cosa es, por ejemplo, de todas las iglesias te van a salvar gente, porque hay gente que no sabe que están pecando. Están haciendo la voluntad de Dios con el conocimiento que tienen en esa iglesia. Pero a la hora que le llega la verdad y no la acepta, ya es diferente. El número 15:30 dice: pero, ahí está el pero. Si tú no conoces, no sabes nada, bien, Jesús murió por tu pecado que tú no sabías. ¿Verdad? Tú no lo sabías. Pero, ahora dice: si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, eso no es nada más para el pueblo, también el extranjero, a Jehová injuria, tal persona será excluida de entre su pueblo. Ya usted sabe, ya usted se le dijo, pero usted como quiera, yo hago lo que yo quiera. Entonces esa persona va a ser excluida del pueblo, porque tuvo en poco la palabra de Jehová y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluida por completo, y su iniquidad estará sobre ella.
Entonces quiere decir que el pecado de esa persona que voluntariamente quiere pecar contra Dios, ¿dónde va a caer la iniquidad? ¿Sobre Jesús? No, sobre él mismo va a quedar. Va a caer sobre él mismo. Entonces vemos que si Jesús paga aquí por el pecado de usted y usted lo acepta, ¿verdad? Su pecado va a ser perdonado. Pero si usted no acepta el sacrificio de Jesús y dice, no, yo no voy a creer en eso, y esto y lo otro, entonces su sacrificio va a caer sobre usted mismo. Ya no va a caer sobre Jesús. Juan 5, 28, 29, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el cielo, en los sepulcros, oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Fíjense que los que hacen el bien tienen que venir a resurrección de vida, pero los que sí participaron en el mal para la resurrección de condenación. Entonces, la recompensa, dice Jesús, que en la resurrección. Usted hizo el bien, resucita para vida eterna. Y hizo el mal, va a resucitar para condenación. En Mateo 5, 29 y 30. Estoy poniendo aquí más o menos al grito para que usted vaya entendiendo lo que tenemos que hacer para poder ser salvo. Y lo que usted tiene que hacer para no ser salvo. Tiene las dos condiciones. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti, oigan, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora yo le pregunto, ¿qué echado al infierno? ¿El alma que sale del cuerpo o el cuerpo? Dice Jesús. Tú estás diciendo aquí que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ah, sí, la Biblia dice el infierno, ahí lo dice. Sí, pero usted no está leyendo que dice ahí todo tu cuerpo. Usted está poniéndole ahí al infierno un alma, que ahí no dice. Ahí dice todo tu cuerpo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La Biblia habla del infierno, pero no dice que cuando la persona muere va allá. Dice que va a ser con todo tu cuerpo. ¿Y qué dijo Jesús? Los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces, en la resurrección la persona resucita con su cuerpo. Cuando resucite, es echado al infierno si practicó el mal. Y si practicó el bien, no va a ser echado allá, sino que va a recibir la vida eterna. Ahora, vamos a entrar al tema del infierno. Sofonía 1:5-9, vamos a ver que Dios presenta esto como un sacrificio, porque todo va relacionado al santuario. Eliminaré también a los que se postran en las azoteas ante el ejército de los cielos. Y los que se postran y juran por Jehová, y al mismo tiempo juran por Moloch. Eliminaré a los que se apartan del pos de Jehová, y a los que no le buscan ni le consultan. Callad ante la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Y Jehová ha preparado ¿qué? Un sacrificio. Y ha escogido a sus invitados. Sucederá en el día del sacrificio que hará Jehová, que castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que llevan vestido extranjero. Asimismo en aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral de las puertas y a los que llenan de violencia y de fraude la casa de su Señor. Entonces Dios presenta a los perdidos como un sacrificio. Lo presenta como un sacrificio. ¿Y dónde estaba el sacrificio? En la tierra, ¿verdad? Pero usted lo veía en el santuario. Sofonía 3:8 dice: por tanto, dice Jehová, esperad el día en que me levante para ser testigo, porque tengo determinado reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces, ¿por qué va a ser consumida la tierra? Por el fuego. Ese es el infierno. ¿Sí o no? El fuego. El fuego que no puede ser apagado. ¿De dónde desciende? De Dios. Pero vamos a ver. Según el Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Entonces vemos que el fuego va a consumir, ¿verdad? Va a consumir todo. Y vamos a ver que eso que dijo anteriormente, de que todo va a ser consumido, lo dice en la resurrección de los perdidos.
Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Y dice que esta es la muerte segunda, que es el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hoy yo le invito a usted que pueda entrar y se inscriba en el libro de la vida, para que entonces usted, fuego, no caiga con usted y usted sea el sacrificio, porque Cristo fue el sacrificio para nosotros. Y Apocalipsis 29, y si subieron sobre la anchura, sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y lo consumió. Para terminar, vamos a ver ahora el fuego que no se apaga. El infierno es el fuego no se apaga, ¿verdad? Levítico 6:10 dice: el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de linos sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, o sea que como lo consume el fuego que cae del cielo, dice: cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras vestiduras para llevar la ceniza fuera del campamento a un lugar purificado. Fíjense que cuando los perdidos resucitan, están fuera del campamento, ¿verdad que sí? Y desciende fuego del cielo. Pues aquí la ceniza también es puesta fuera del campamento, y dice aquí en un lugar purificado, porque la tierra va a ser purificada con fuego, ¿sí o no? Entonces es el símbolo que había aquí de la purificación con el fuego. Ahora, el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice? No será apagado, igual que el fuego del infierno, que no podía ser apagado. Entonces, el fuego del altar no podía ser apagado. Dice: el sacerdote hará de leña en él cada mañana, acomodará sobre él, sobre el altar, el holocausto, y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz, y el fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Ese fuego que había en el altar no se podía apagar, ni día ni noche, siempre tenía que permanecer encendido. Entonces, si el sacrificio del pecador cae sobre él, va a ir a un fuego que no puede ser apagado. Igual que en el santuario, ese fuego no podía ser apagado. Ahora, ¿quién encendió ese fuego del altar? Levítico 9:23. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces, miren, igual que al final, salió fuego de la presencia de Jehová, y ¿qué hizo? Consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre su rostro. Y eso fue al principio, cuando Moisés entonces inauguró el santuario, pero también cuando Salomón hace entonces el santuario más grande, hizo Dios lo mismo. Dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo otra vez y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó el templo. Entonces nosotros vemos que aquí en el santuario nosotros podemos ver el fuego que no se apaga, que es representado como el infierno, porque en ese momento, recuerden que Jesús pagó nuestra deuda. ¿Y qué recibió Jesús? La ira de Dios. Recuerden que Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? La copa de la ira de Dios, que habla Apocalipsis. La copa de la ira de Dios. Entonces, la copa de la ira de Dios cayó sobre Jesús, que era el sacrificio. Entonces, nosotros podemos ver que el santuario nos presenta a nosotros que cuando la persona muere tiene que resucitar para entrar aquí. Pero si usted no aceptó a Cristo, usted va a ser la víctima. Ya Jesús no va a ser la víctima por el pecado suyo, sino que usted va a recibir el pago, la ira de Dios. Y vemos que el fuego en el altar no se apagaba, pero sí se consumía el holocausto. El holocausto se consumía, al igual que va a pasar con los impíos. Entonces, hermanos, hemos visto aquí entonces que cuando los muertos mueren, tienen que resucitar para entrar aquí, y que el que no acepta a Jesús va a un proceso al revés. Tiene que resucitar para ser quemado, porque no pudo entrar aquí.
Entonces Jesús murió por todos y resucitó por todos. Por eso todos, salvos y perdidos, tienen que resucitar. Para ver entonces por qué se perdieron. Que el Señor les bendiga.